que tener mucho cuidado nosotros como iglesia. No sé qué estará haciendo la iglesia a esta hora, pues la iglesia vuelve, ¿cierto?, del culto. La iglesia es usted, también, no el lugar donde usted va. El lugar donde usted va es un templo o la casa de oración, que le llamamos nosotros, o también, hermanos, el lugar de reunión. ¿Mm? Pero la iglesia es usted, y eso es el término que nosotros debemos entender. Mire lo que dice acá, dice, la palabra iglesia en el Nuevo Testamento proviene del griego eclesia. Amén. Dios bendiga a nuestra hermana Caterín Vergara, amén, del lugar de Maipú. La palabra iglesia en el Nuevo Testamento proviene del griego eclesia, que en general significa congregación local de cristianos, dice acá, ¿verdad? Nunca un edificio, ¿vale? Nunca un edificio, aunque a menudo designamos a estas congregaciones colectivamente como la iglesia neotestamentaria o la iglesia primitiva. Ningún escritor del Nuevo Testamento usa la palabra iglesia en esta forma colectiva. Una iglesia era una reunión o asamblea. La forma más común de utilizarla era para designar a una asamblea pública de ciudadanos o debidamente citados, siendo esta una característica de todas las ciudades fuera de Judea donde se implantó el Evangelio. Hechos 19:39. El vocablo eclesia también se usaba entre los judíos en el siglo para designar a la congregación de Israel que se constituyó en el Sinaí. Se reunía delante del Señor en las fiestas anuales en las personas de sus varones representativos. Hechos 7:38. En Hechos, Santiago, Juan, Tercera de Juan, Apocalipsis y las primeras epístolas de Pablo, iglesia siempre se refería a una determinada congregación local, la iglesia, en toda Judea, Galilea y Samaria. Hechos 9:31. Iglesia, plural, parecería una excepción, pero el singular podría ser distributivo. Gálatas 1:22. O más probablemente se debe al hecho de que este versículo es el final de una sesión acerca de la forma que fue perseguida la iglesia que estaba en Jerusalén. Entonces se le determina el término iglesia a cada creyente. La Escritura, a través de Pablo, por ejemplo, dice que Dios no habita en templos hechos por manos de hombres, ¿cierto?, sino en el corazón del hombre. El bautismo del Espíritu Santo constituye a cada creyente como una iglesia del Señor, donde habita, ¿cierto?, Cristo. Entonces, por eso se denomina la iglesia de tal lugar, la iglesia de tal lugar, pero no se está refiriendo en sí al edificio, sino a la gente. Amén. Por tanto, nosotros, Dios bendiga a nuestra hermana Osmilda Torres, del lugar de Cuba. Dios bendiga a Cuba y a todas las congregaciones de Cristo que están en aquel lugar. ¿Amén? Entonces, ¿por qué planteo esto en este término? Porque de acuerdo a lo que vamos a ver hoy día, el tema que vamos a, hermanos, escudriñar un poquito, y para que nos queden claros, ya, la diferencia entre Israel y la iglesia, entre el pacto antiguo y el pacto nuevo, que no hay ninguna diferencia en cuanto, hermanos amados, a de dónde proviene. Los dos pactos provienen de Dios, tanto la ley del Sinaí como la gracia que fue hecha también en el Calvario, un monte, ¿cierto?, diferente del otro. Y en esto tenemos que entender claramente, porque se está entrando una corriente muy fuerte en contra de la iglesia. De hecho, y esto es lo que estaba leyendo un poco, y nos adelantamos, por ejemplo, dicen que nosotros estamos perdiendo el tiempo, en cierto modo, porque según, 15:24, perdón, Mateo 15:24, ¿verdad? Mire lo que expresa Jesús acá. Dice, él respondió, dijo, no soy enviado a las ovejas, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces, este texto que está sacado de contexto, muchos le están diciendo a nosotros los creyentes, Dios bendiga a Héctor Hernán López Peña, Dios le bendiga, pastor, que nosotros no tenemos salvación, que los cristianos estamos fuera de la salvación, por lo que dice acá.
Amén. Dice, él respondió y dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Si nosotros tomamos literalmente este texto, este solo texto, sin ver el contexto de lo que proviene aquí, ciertamente vamos a pensar de esta manera, ¿verdad? Pero debemos entender el contexto real, porque Cristo dice esto. Dice, y este es un relato, dice, saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Esto está en Mateo 15, 21 en adelante. Y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba diciendo, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí y mi hija. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, le rogaron, diciendo, despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondió, dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Se lo dijo a ellos, ¿verdad? Entonces ella vino y se postró ante él, diciendo, Señor, socórreme. Respondió él y dijo, no está bien tomar, escuche, el pan de los hijos y echarlo a ¿quiénes? A los perrillos. Y ella dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces, respondiendo Jesús, dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Mire, vamos a ir al relato que hace Marcos en el capítulo 7, verso 24 en adelante. Vamos a hacer el comparativo, ¿verdad? Marcos 7. Y yo creo que entraba una corriente de desánimo en este tiempo a la iglesia. 7:24 dice así. Levantándose de allí se fue a la región de Tiro y Sidón, y entrando en una casa no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego oyó de él, vino y se postró a sus pies. La mujer era griega y sirofenicia, de nación, o sea, no era judía, explica acá, no era judía, y le rogaba que echase fuera el demonio, pero fuera de su hija al demonio. Pero Jesús le dijo, déjame primero, ve el relato diferente, mire, déjame primero que se sacíen los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Aquí agrega algo más, y esto es importante. Deja primero que se sacíen los hijos. Respondiendo ella dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de la migaja de los hijos. Entonces dijo, por estas palabras, ve, el demonio ha salido de tu hija. Y cuando llegó a su casa, halló que el demonio había salido a la hija y a la hija acostada en cama. Entendamos el contexto de lo que Cristo está diciendo. Cristo no está desechando a los gentiles aquí. No está desechando a los gentiles y no está desechando a la iglesia y poniendo prioridad. Aquí se trata de que se cumple lo que el mismo apóstol Juan dice, que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Cristo por ley, cumpliendo la profecía, tenía que llegar a Israel, por eso no nació en ninguna otra parte, porque el pacto lo hizo con ellos. Es lógico que Cristo cumpliera, porque Dios no miente, y llegara primero a Israel y se predicase el evangelio primero, ¿dónde? En Israel. ¿O no fue el mandato que el Señor le dio en Hechos después que el Cristo había muerto y había resucitado? Fíjese lo que el Señor le dice claramente aquí a los discípulos. Y estando juntos les mandó que no se fuesen de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oíste de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. ¿Ah? Y aquí dice, entonces los que se habían reunido le preguntaban diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Le dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos, las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero, escuche, pero, estos peros de Dios son importantes, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Para qué? Escúcheme bien. ¿Para qué se iba a propagar el evangelio más allá de la frontera si el Señor venía solamente para las ovejas perdidas de la casa de Israel? Es ilógico. Hoy día se ha levantado una corriente, se lo vuelvo a decir,
que solamente quieren desanimar. Ya partieron que no hay arrebatamiento, ¿ya? No hay, según ellos no hay arrebatamiento. Hoy día nosotros como iglesia estamos fuera, o sea, en el fondo estamos dando la hora, porque Jesús vino solamente por las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pero mire lo que el apóstol Pedro, lleno del Espíritu Santo, dice. En el capítulo 2, verso a ver, verso 39, después del 38 del mandato del bautismo, ¿verdad? Porque para vosotros es la promesa. ¿Para quiénes? Para los que estaban ahí ese día escuchando. Y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuanto el Señor nuestro Dios llamare. Si esto no hubiera ocurrido así, yo les pregunto a estas personas que están desanimando al creyente hoy día con sus nuevas revelaciones, ¿qué pasó en la casa de Cornelio? ¿Y por qué causó tanto alboroto en el capítulo 15 la conversión de Cornelio y todos los gentiles que estaban en su casa? ¿Lo entendían los apóstoles así como lo están entendiendo ellos? ¿Lo entendió el apóstol Pablo así como ellos lo están entendiendo hoy día, en pleno siglo XXI? No hay que tergiversar la escritura. Si queremos ver un tema, veámoslo a la luz de la palabra, con todos los testigos. No solamente presentando testigos, hermanos amados, que me convengan a mí, para destruir, ¿cierto?, la iglesia, mutilar el cuerpo, dividirlo. Cuidado. Cuidado aquellos que se levantan para presentar estas nuevas revelaciones que están apareciendo y que hacen que la iglesia se divida. ¿Sí? Por esto la iglesia está dividida y por eso yo hablo de mutiladores del cuerpo. Hermano, todo conflicto, todo problema, toda duda, debemos llevarlo a la palabra. Yo entiendo de esta manera. Si alguien me dice que estoy mal, escríbame y hágame entender que estoy mal. Pero es aberrante lo que los judaizantes están hablando hoy día. Hermano, es claro, si usted lee el libro, de hecho, la historia de la iglesia, ¿verdad? Parte con casi 120 judíos, y eso es innegable. Luego 3.000, luego 5.000. Pero luego hay un proceso que empieza a decantar la iglesia judía. Y esto tenemos que nosotros analizarlo a la luz de la palabra, por hermano. ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué empieza a decantar la iglesia judía? Y la iglesia que nace, que no es otra iglesia, es la misma iglesia, porque hay una sola iglesia, no hay dos iglesias. Lo hago mención de esto porque como empezó, no es que esté haciendo una división entre una y otra, sino que los lugares geográficos son diferentes. Queda alojada en Antioquía. ¿Y sabe por qué ahí se corta en cierto modo la entrada masiva de los judíos? Porque Dios tiene un trato aparte con el pueblo de Israel. Hay muchas profecías que hablan del fin de los tiempos donde Israel va a tratar, perdón, donde Dios va a tratar con Israel. Y con esto no estoy contra el pueblo de Israel, no. Nosotros amamos a Israel, pero no lo idolatramos. Amamos a Israel, pero no a la religión judaica, el judaísmo, que es lo que hoy día muchos quieren implantar. Te lo vuelvo a decir, diciendo que no hay arrebatamiento, que vamos a ser perseguidos. Perseguidos hemos sido toda la vida. Desde que la iglesia nace en Pentecostés, la iglesia ha sido perseguida toda la vida. Ha sido atribulada todo el tiempo. ¿O acaso los que fueron comidos por los leones, los que fueron quemados, no es tribulación? ¿No es tribulación eso?
No, la iglesia no ha sido atribulada durante mucho tiempo y hasta este día. Las persecuciones, las guerras santas, las cruzadas, que han sido guerras encubiertas. Entonces, estas personas que están queriendo judaizar la iglesia sutilmente, con mucha sutileza, usando textos bíblicos mal interpretados, están llevando a cabo, hermanos amados, un desánimo dentro de la iglesia. Por eso que la iglesia tiene que estar atenta, tiene que estar alerta, la iglesia tiene que despertar. Sí, necesitamos despertar. Necesitamos abrir los ojos, que Dios nos abra los sentidos de lo que está pasando. Quizás donde hemos entrado a un adormecimiento, el enemigo ha metido su levadura, ¿cierto? Pero debemos examinarlo todo. Debemos examinarlo todo. Durante muchos años se ha practicado en la iglesia el emocionalismo y eso da lugar, hermanos amados, a que entre muy fácil cosas que a veces parecieran ser y no lo son. Ahora, ¿por qué estoy haciendo esto? ¿Cómo decir? Como estoy preparando un poco lo que vamos a ver en el libro de Efesios, donde Pablo le dedica todo ese libro a la iglesia. El origen de la iglesia, a ver, voy a leer mejor lo que puede escribir un poco, hermanos. Perdón. El origen de la iglesia, la composición de la iglesia, la posición de la iglesia, la posesión de la iglesia, el ministerio de la iglesia, la ética de la iglesia, la batalla de la iglesia. ¿Ven? El creyente, todo creyente, debe estar preparado para esto. No estamos, hermanos amados, componiendo una religión. Somos la iglesia. Y de por sí que vamos a ser perseguidos. Y hemos sido perseguidos, se lo vuelvo a decir, desde que la iglesia nació en Pentecostés. Usted ve que cuando Pedro predica, la primera vez se convierte en 3.000, pero luego hay una sanidad. En el capítulo 4 hay una sanidad de un cojo, donde se produce el primer milagro hecho por los apóstoles. Donde el cojo, cierto, que estaba en la puerta de la hermosa, ahí en el templo, estaba pidiendo limosna y entró Pedro y Juan y le dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo, más lo que tengo te doy, en el nombre de Jesús, levántate y anda. Y el hombre entra, cierto, se incorpora, después de haber sido como cojo de nacimiento, se incorpora y entra saltando y glorificando al Señor. Dios bendiga a mi hermana Carmen Varas, a mi hermano Juan Morales, a mi hermano Humberto Fuentes y a todos los que están en sintonía, que no puedo ver. El primer milagro. ¿Y dónde fueron llevados Pedro y Juan? Al concilio. ¿Y qué le dijeron? Los amenazaron. Les prohibieron hablar en el nombre de Jesús. Entonces la pregunta es, ¿ha sido o no ha sido perseguida la iglesia? Hay que analizar, hermanos amados, los datos históricos, hay que analizar todos los datos para poder, hermanos, dar realmente una enseñanza firme, una enseñanza real. No engañar para mostrarse. Si usted escucha algo, tiene que analizarlo, tiene que llevarlo a la luz de la palabra. La que tiene la razón no es José Pérez, es la palabra del Señor. Pero aquí lo que yo estoy viendo hace mucho tiempo ya, que se está entrando una corriente para desanimar al creyente. ¿Y sabe por qué? Porque el creyente está confiado en sí mismo. Hoy día el creyente está confiado en sí mismo. Y eso no puede ser. Nuestra confianza, nuestra esperanza
tiene que ser en Dios. Amén. Si usted tiene una pregunta ahí, envíela. Este programa es de conversación, no es un monólogo. Eso se llama Conversando las Escrituras. Y si usted quiere participar, envíe ahí. Y participamos y hacemos una conversación. Cosa que aprendamos todo. Porque todos debemos aprender. Vamos a ir a una alabanza, hermanos, y le invito a que usted busque desde ya el libro de Efesios. Amén. Busque Efesios y vamos y volvemos. Busque el libro de Efesios por mientras y volvemos. Amén. Al pensar que hay un Dios, mi alma se regocija, porque ha llenado mi alma de esa paz y esa calma que el mundo no me da. Qué lindo es su mirar, qué lindo cuando él habla mi alma, qué bello es estar con él, porque estando con él nada me faltará. Yo le amo también, y junto a él me siento con mi amor. Y si te sientes solo, yo te brindo el amor de Cristo el Salvador. Qué lindo es su mirar, qué lindo cuando él habla mi alma, qué bello es estar con él, porque estando con él nada me faltará. Qué lindo es su mirar, qué lindo cuando él habla mi alma, sí, qué bello es estar con él, porque estando con él nada me faltará, porque estando con él nada me faltará. Porque estando con él, nada me faltará. Amén. Porque estando con él, nada nos falta. Dios bendiga a nuestro hermano Felipe Andrés Arias. Dios le bendiga. También a Gastón Andrés Díaz. Dios le bendiga, hermano Gastón, de allá de Temuco. Temuco, sí. Bien, hermanos amados, vamos a ir al libro de Efesios, como habíamos dicho al principio, y vamos a analizar, hermanos, a la luz de la palabra, un poco este tema de la iglesia. ¿Somos o no somos? Amén. Este libro de Efesios fue escrito desde la cárcel por el apóstol Pablo, o Chaulo, como muchos le dicen así en hebreo. Yo hablo español. Yo soy de Chile, yo hablo español. Pablo, apóstol de Jesucristo, dice, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús, que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Para partir un poco, tenemos que hacer la diferencia entre Israel y la iglesia. Israel es un pueblo terrenal con promesas
terrenales de parte de Dios, y las podemos ver en el libro antiguo de Dios, ¿verdad? O el antiguo pacto que aparece en nuestras Biblias, en nuestras escrituras. ¿Mm? Este pueblo que fue, cierto, que viene de Abraham, Isaac, Jacob, ¿verdad? Israel, el nombre de Jacob es cambiado de su plantador a Israel, cuando peleó, ¿cierto?, con el ángel ahí en el vado, ¿cierto? Y el ángel le dijo, ya no te llamarás más Jacob, sino tu nombre será Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. ¿Mm? Y ahí nace, ¿cierto?, la nación hebrea, que fue puesta, ¿cierto?, ahí en Egipto, donde entraron aproximadamente 75, 77 personas. Luego este pueblo crece dentro de Egipto y Dios bendiga a nuestro hermano Aarón Hidalgo. Dios, por mano de Moisés, ¿verdad?, saca a este pueblo con estas 10 señales, ¿cierto?, que son las 10 plagas, que fueron testigos los hebreos, los judíos, los israelitas. Se les llama judío por la religión que ellos tienen, hebreos por los que pasan. Israel es el nombre que Dios le coloca a ese pueblo, para que conozcamos en parte lo que la Escritura dice. Lo saca con mano poderosa, ¿cierto? Ellos vieron todas las señales, vieron en el desierto lo que ellos sucedió. Dice que su ropa nunca se envejeció, su calzado. Tuvieron hambre, le dio del maná, tuvieron sed, le dio agua de la roca. Ellos fueron testigos, hermanos amados, en pleno. Por eso que Isaías, en el capítulo 43, verso 10, dice, vosotros sois mis testigos, dice el Señor. Ellos fueron testigos de todas las maravillas de Dios. Y estos testimonios se trasladaron de generación en generación. Dios dejó testimonio de ellos. Por ejemplo, cuando entran a la tierra prometida, sacaron 12 piedras del Jordán, hicieron un monolito, ¿cierto?, con las 12 piedras, por si sus hijos les preguntaban, ¿cierto?, ¿qué significa esto? Bueno, esto cuando entramos, ¿cierto? Poseyeron una tierra que ellos nunca habían labrado, poseyeron casas que nunca ellos edificaron. Todo Dios se lo dio así. Ese es Israel. Israel es diferente a la iglesia. Y en esto tenemos que hacer hincapié. En Éxodo, en el capítulo 19, versos 5 y 6, dice claramente la Escritura, hermanos amados, y es por eso que no podemos judaizar la iglesia. Éxodo 19, y esto le habla al pueblo de Israel. 19, versos 5 y 6 dice, ahora pues si diereis, escuche bien, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro. Si diereis oído y guardareis mi pacto, vosotros sois mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y de gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Esta es la promesa que Dios le hace a Israel, sí, es que ellos dieren oído, ¿cierto?, a sus palabras. Nosotros sabemos que en el Sinaí vino la ley, Moisés baja con las tablas de la ley y el pueblo estaba abajo haciendo un jolgorio, un fiestón para ellos, ¿verdad? Como Moisés se demoró, le dijeron a Aarón que le hiciera dioses que fueran delante de ellos, porque todavía, escuche bien, todavía lo de Israel estaba en el corazón de ellos. La idolatría de Israel estaba en el corazón de ellos. E hicieron una gran fiesta, hicieron un becerro de oro y lo adoraron. Y dijeron, Israel, estos son los dioses que te sacaron de Egipto. Israel falló. Y Dios los castigó. Los mandó a vagar, los esparció por la tierra. Israel llegó a ser una gran nación, hermano. Por eso que debemos leer el Antiguo Testamento también para poder saber y poder entender. Israel fue una nación grande y tuvo gran apogeo
sobre todo en el reinado de David y en el reinado de Salomón, donde hubo paz. Pero luego del reinado de Salomón, Israel se divide, pero sigue siendo Israel, entre el reino del norte y el reino del sur. Sigue siendo una pura nación, no dos naciones. Por eso que la profecía del Antiguo Testamento, claro, los llama de un lado de un lado de otro, pero sigue siendo un pueblo para Dios, una nación. Siempre Dios veló por ellos como una nación, como un pueblo, aunque ellos estaban divididos. Desde Roán, ¿cierto? El reinado del hijo de Salomón, donde el reino se divide. Pero sigue siendo Israel. Hasta el libro de Malaquías, Dios le habla a Israel. Después pasan 400 años de silencio, donde Dios no le habla nada, no levanta profetas a Israel. Por eso decimos no le habla nada, porque no levantó profetas. Pero en todo el tiempo después, ¿cierto? Dios siempre estuvo mandando profetas para hacer volver al pueblo, al pueblo hacia Dios. Y el último profeta de la ley del Antiguo Testamento fue Juan. Y sucede que en los 4 evangelios, todavía, hermanos, Dios está tratando con Israel. Por eso le dice a la mujer, yo no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Por eso tenemos que ponerlo en el contexto que se vive. Y no apresurarnos, hermanos, a emitir juicio. Hasta donde se escriben los 4 evangelios, o el evangelio escrito por 4, ya sea por Mateo, por Juan, por Lucas o por Marcos, Dios todavía está tratando con Israel. ¿O no? Porque se tenía que cumplir la profecía. La iglesia no aparece todavía, la iglesia estaba en gestación. Dios bendiga a Sofía Yanquileo, Dios bendiga a nuestra hermana. La iglesia nace en Pentecostés. La iglesia está en gestación. Y aquí es lo que quiero que ponga atención usted. Porque vamos a hablar de la iglesia. Estoy hablando de Israel para hacer la diferencia entre Israel y la iglesia. Que es lo que muchos no quieren reconocer. Nos quieren meter en el judaísmo, nos quieren llevar allá y nos están diciendo que la iglesia está caminando en balde. Dios bendiga a nuestro hermano José Luis. Y por eso tenemos que tener claro esto, hermano. Porque hoy día, como hay redes sociales, una cosa se dispara por todos lados. Y cuando a usted le venga la duda, ¿cómo la va a disipar si no estudia la Biblia? Nosotros debemos estudiar la palabra del Señor. Eso nos va a dar la seguridad. Como Pablo decía, yo sé a quién he creído. Entonces, escuche, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Estoy en el libro de Efesios, capítulo 1. Que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Según, escuche, nos escogió antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. ¿Cuándo nos escogió? La iglesia está antes de que el mundo fuese. ¿En dónde? En la mente de Dios. La preexistencia. Entonces, ¿pero cuándo nace la iglesia? La iglesia nace en Pentecostés. Fíjese que en los libros de Marcos, Lucas, Juan y Mateo, 2 veces se habla de la iglesia en Mateo. Y es Jesús el que ocupa la palabra iglesia. Donde dice, por ejemplo, cuando Pedro le viene la gran revelación, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, Jesús le dice, tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré, tiempo futuro. La iglesia todavía no está, ¿ves? Edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. También lo dice cuando está enseñando cómo se debe perdonar al hermano. Si no te oyere, llama a un testigo, a 2 testigos. Si no te oyere, preséntalo a la iglesia. Ahí nuevamente Jesús ocupa la palabra iglesia. ¿Por qué? Porque solamente está tratando con Israel ahí, hermanos amados. Entonces, el nacimiento de la iglesia, ¿por qué fue en Pentecostés? Porque ahí fueron bautizados con el Espíritu Santo. Esos creyentes. Porque en el Antiguo Testamento, hermanos amados, nadie podía ser bautizado o que el Espíritu Santo fuera o fueran templo del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el pecado todavía no había sido quitado.
Por eso es que tenemos que ordenar los tiempos. El pecado no había sido quitado hasta que Cristo muere en la cruz. Por eso que después viene el Espíritu Santo y empieza a morar en los creyentes. Se le aparecieron lenguas como de fuego repartidas sobre sus cabezas y fueron llenos del Espíritu Santo. En la antigüedad no, el Espíritu Santo venía y se iba. No podía morar. No. Y tenemos ejemplo. Elías, un gran triunfo sobre los profetas de Baal. Pero ¿qué pasó cuando Jezabel amenazó a Elías? Se fue a esconder a la cueva y tenía miedo. ¿O no? Entonces, ¿cómo? Un hombre lleno del Espíritu Santo después siente miedo. Y si comparamos la vida de Elías con Pablo, es diferente. Pablo nunca sintió miedo. Cuando le dijeron esto y esto otro van a hacer con el dueño de este cinto en Jerusalén. Y Pablo dice, ¿qué hacía ahí quebrantándome el corazón si yo no solamente estoy dispuesto a eso, sino hasta morir por causa del Señor? Y así se vio. Entonces, eso hay que hacer la diferencia, hermano. El Espíritu Santo en el Antiguo Testamento usted no va a encontrar en un lugar donde more el Espíritu Santo en un hombre. Pero sí lo va a encontrar en el Nuevo. ¿Por qué? Porque el pecado aún no había sido quitado. Tenía que ser quitado el pecado para que nosotros pudiésemos ser bautizados en el Espíritu, por el Espíritu Santo. Entonces, la iglesia nace en Pentecostés, pero ya estaba la iglesia en la mente del Señor. Luego dice, según nos escogió Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha. ¿Cuál es el propósito? Que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. ¿Por qué? Porque Israel fracasó, hermanos amados, en lo que Dios quería. Dios le entrega la ley y ellos no pudieron cumplir la ley. Al contrario, se dejaron seducir por los pueblos extranjeros y terminaron adorando a Baal, a Astarot, terminaron adorando al mismo demonio. ¿Y era por qué? Porque la naturaleza del hombre es pecaminosa. Y eso es lo que hay que entender, hermanos amados. Y esto Pablo lo explica en el libro de Romanos capítulo 7. Miserable de mí, ¿quién me apartará de este cuerpo de muerte? Lo que yo quiero hacer, eso no hago. Pienso hacer el bien, pero no lo hago. Dios bendiga Avivamiento Apostólico de Jesucristo, Chile. Lo que yo quiero hacer, eso no lo hago. ¿Por qué? Porque la naturaleza nuestra es pecaminosa. Nosotros pecamos porque somos pecadores, no somos pecadores porque pecamos. Pecamos porque somos pecadores. David dijo, en pecado me concibió mi madre. Entonces, nuestra naturaleza es pecaminosa. Entonces, el hombre solo no puede. Y eso quedó demostrado, hermano. Y Pablo lo explica muy bien en el libro romano. Lo explica muy bien en el libro de Gálatas. Hermanos, es imposible que un hombre naturalmente solo pueda cumplir la ley. Nosotros no estamos contra la ley, no estamos aboliendo ninguna ley. Porque la ley quedó encerrada en 2 mandamientos. Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu fuerza, con toda tu alma, y a tu prójimo como a ti mismo. Esto es el cumplimiento de la ley. El que lo hace está cumpliendo la ley. Pero es imposible humanamente. Para poder hacerlo, Dios tiene que estar en el hombre. Por eso dice aquí, según nos escogió antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Y por eso Pablo enseña que el Espíritu Santo lo reciben los hijos, no cualquiera. Hay que ser hijo para recibir el Espíritu Santo. Cuando el Señor adopta a alguien, le da el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque ese alguien obedeció. Pedro dice que Dios le da el Espíritu Santo ¿a quiénes? A los que le obedecen. Entonces, hermanos amados, dice, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos. ¿Quién nos hizo aceptos? ¿Nosotros? ¿Con nuestra condición? No, Él. La justicia adjudicada. ¿Usted sabe cuál es la justicia adjudicada? Que Dios nos adjudica la justicia de Cristo. Y pone nuestros pecados en la cruz. Entonces nosotros somos justos no por nosotros mismos, sino porque Cristo es el que nos justifica.
que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer, ¿qué cosa? El misterio de su voluntad. ¿Ah? El misterio que tuvo oculto por tiempo y por edades, Dios lo dio a conocer. Que los gentiles también éramos copartícipes en la salvación. Esto no es solo para Israel, hermanos amados. ¿Sabe lo que está haciendo el hombre al decir esto? Está diciendo que Dios es injusto. Está echando por tierra la gracia de Dios. Dios bendiga a nuestro hermano Juan Pedro Olgueta y a Baldo Villarreal. Sí, Dios es bueno, hermanos amados. Y con esto no estamos diciendo que al estar en la gracia pequemos. Como a Pablo se le levantó una calumnia diciendo que ellos decían hagamos males para que nos vengan bienes. ¿Mm? ¿Qué es lo que significa cuando el pecado abundó, la gracia sobreabundó? No está hablando de liberalidad. Nosotros somos libres, pero no usamos nuestra libertad. No usamos nuestra libertad, hermanos amados, como ocasión al pecado. Hoy día tenemos conciencia de lo que significa el pecado. Tenemos conciencia de lo que significa estar lejos de Dios como iglesia de Cristo, dando a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos, ¿para qué? Para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En él, ¿en quién? En Cristo. También vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo ¿de qué? De la promesa, que es las arras de nuestra herencia. ¿Hasta cuándo? Hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Es un proceso. Pero no me digan que la iglesia está eliminada, hermano. No me digan que la salvación es solamente para Israel. El contexto que usa Cristo en Mateo 15 es el momento que se está viviendo ahí. Pues, ¿quién lo dijo? ¿Cuándo lo dijo? ¿Por qué lo dijo? ¿Para qué lo dijo? ¿A quién se lo dijo? Debemos examinar la Escritura, hermano, con la mente de Cristo, no con nuestra mente. No debemos deducir cosas que no están en la Escritura. Ahí está claro. Ahí está claro. Por esta causa dice también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé, mire, escuche, espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Ahora, ¿sabe por qué la iglesia carece de conocimiento? Por culpa de nosotros los predicadores. Porque no le estamos brindando el conocimiento real a la iglesia. Sí hablamos de los milagros, sí hablamos de las señales, sí hablamos de las obras del Señor, y eso no es malo, pero hemos inclinado la balanza hacia allá de hablar de la sanidad, de los prodigios, los milagros. Pero ¿qué pasa con la doctrina? La iglesia sin doctrina está muerta. La iglesia sin doctrina, hermanos amados, el apóstol, perdón, en el Antiguo Testamento dice, sin profecía el pueblo se desenfrena. Entonces no es solamente saltar y gritar. Yo no estoy, hermano, contra que usted vaya y adore a Dios y entre a la iglesia y cante al Señor y eleve su voz y dé un aleluya, dé un gloria a Dios. Y le canta al Señor. El mismo apóstol dice, ¿qué hay cuando reuní? ¿Hay salmos? ¿Hay doctrina? Eso está dentro del culto. Eso es innegable. Pero todo debe hacerse decentemente y con orden. Y con provecho. Porque yo debo aprovechar cada culto que voy, pues, hermano. Eso tiene que quedarme a mí como un provecho. Es como cuando usted se sirve un alimento. Ese alimento tiene que proveer las vitaminas necesarias para su cuerpo, para el crecimiento y para la estabilidad de su salud.
Un culto es lo mismo. Hacemos un culto a Dios y en el culto tiene que haber todo lo que dicen en el libro 1 Corintios, capítulo 12. Tiene que haber. Y eso yo no puedo, hermano, oponerme a eso. Pero es importante la doctrina en estos tiempos. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza que Él os ha llamado. ¿Usted sabe cuál es la esperanza que lo llamó el Señor? ¿Y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos? Usted sabe, eso es la posesión que usted tiene. ¿Conoce su posesión? ¿Conoce su posición en el Señor? ¿Y cuál es la supereminente grandeza de su poder con nosotros, los que creemos según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a la diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder, señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio, escuche, por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. ¿Qué es la iglesia? El cuerpo de Cristo. Usted no se ha acercado a cualquier lugar, hermanos amados. Usted es parte del cuerpo de Cristo. Dice, no, el Señor nos añadió ¿a qué? A su cuerpo, a la iglesia. ¿Y qué es la iglesia? Es la compañía de los salvos, la congregación de los redimidos, el pueblo de Dios. Para ser iglesia hay que ser salvo. Una vez que usted es salvo, el Señor lo añade. No dice, y el Señor añadía a la iglesia lo que habían de ser salvos. Él lo añadía. El Señor es que añade. Entonces, somos añadidos al cuerpo de Cristo. Amén. La iglesia romana, la iglesia católica, hermano, nacimiento de la iglesia católica, es el año 300 y tanto. La iglesia nace, vuelvo a repetir, en Pentecostés. De ahí somos, hermanos amados. Entonces, examinemos la escritura. No se desanime. Amén. Siga adelante. Siga creciendo. Siga pidiéndole a Dios entendimiento de la palabra. Y no desmaye, hermanos amados, por todas estas cosas que usted ha escuchado. Amén. Que no vamos a ser arrebatados, que los cristianos estamos trabajando en vano, porque no hay salvación para nosotros. Esto es lo que dicen los enseñadores nuevos, modernos. Que volvamos a nuestras raíces. Nuestra raíz es Cristo. Dice que Él es la raíz del linaje de David. Pablo dice que fuimos injertados al olivo, no al silvestre, al verdadero olivo. Y esto no es el pueblo de Israel. Israel también eran ramas. También eran ramas que estaban ahí, hermanos, en el olivo, pero fueron desgajadas. Esto lo explica muy bien el apóstol Pablo. Fueron desgajadas por su rebeldía, por su porfía, por su soberbia. Y esto es para que nosotros, que somos ramas, no somos las ramas naturales, como dice una expresión acebuche, rama injertada, no actuemos igual que ellos. No seamos soberbios, ni seamos altivos, obedezcamos a Dios. Hoy día tenemos las herramientas de parte de Dios para obedecer. Tenemos la palabra profética más segura, como dice el apóstol Pedro. Tenemos su Espíritu Santo. Entonces, aboquémonos, hermanos, a conocer más y más a Dios. Cuando hablamos de la verdadera adoración a Dios, yo no puedo efectuar una verdadera adoración, hermanos amados, si yo no conozco a Dios. Si yo no sé lo que a Dios le agrada. Es imposible que yo pueda efectuar una verdadera adoración si yo no conozco a Dios. Primero debo conocer a Dios. Y para que yo conozca a Dios, Dios debe darse a conocer a mi vida. Esto lo dijo Cristo. Te alabo, Padre Dios del cielo, porque escondiste estas cosas de los sabios, de los entendidos. ¿A quiénes se refiere? A los que en aquellos tiempos estaban ahí y se creían sabios, se creían entendidos, pero su mente estaba velada, sus ojos estaban velados
y se las diste a los pequeñitos. Sí, Padre, porque así te agradó. Y esto es lo que Pablo confirma, que fue, hermanos amados, voluntad de Dios. Fue voluntad de Dios. Enceguecer, endurecer el corazón del pueblo para que usted y yo pudiéramos ser copartícipes de la salvación. No reconocemos, no negamos que la salvación viene de los judíos. No lo podemos negar. Es algo que está ahí y es claro. Pero de que no vamos a tener salvación y que solamente Dios vino por ello, la Escritura no dice eso. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Agradó a Dios hacerlo de esta manera, que esto fuera por fe. Porque sin fe, como dice la Escritura, es imposible agradar a Dios. ¿Y de dónde proviene la fe? La fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Entonces, todo viene de la mano del Señor. Bien, hermanos amados, damos gracias al Señor porque nos ha permitido una vez más poder escudriñar la Escritura, leerla, y agradezco a Dios por su sintonía, amén, por haber estado junto con nosotros. Y como siempre lo hemos dicho, si tiene alguna pregunta, envíela. Así aprendemos todo. Así aprende usted, aprendo yo y aprendemos todos, hermanos amados. Un abrazo fuerte, que descanse esta noche, amén, junto a su familia y siempre esperando y aguardando ese arrebatamiento o esa, hermanos amados, como le llamamos nosotros, el recogimiento. Amén. Que Dios le bendiga. Oremos por nuestros pastores, oremos por nuestros hermanos, oremos los unos por los otros. Amén. Paz de Jesús para usted y para toda su familia. Bendiciones. Será hasta mañana en la noche, si Dios así lo permite. Paz de Jesús. Bendiciones. La alborada ya pinta de azul, qué lindo cielo. En la tierra la vida despierta y en la nada sus sonrisas con ansias de paz las almas andan. Yo soy desdichada, no valgo nada. Mientras canta una